Actualizamos las noticias aquí en el Mundo Ahora de France 24. Soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos con nuestros titulares. Israel y Hamas discrepan sobre una nueva propuesta de 60 días de tregua planteada por el presidente Donald Trump. Esto sobre la Franja de Gaza. El grupo palestino insiste en que Israel debe abandonar el enclave, mientras que el gobierno israelí mantiene su retórica de acabar con esta organización. Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, ordenó suspender la colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica después de que la ofensiva de Estados Unidos e Israel golpeara su infraestructura nuclear. Teherán, sin embargo, dice que mantiene la voluntad de negociar con Estados Unidos. El ícono del hip hop, Sean Diddy Combs, fue absuelto de los cargos más graves por un jurado de Manhattan. El rapero fue exculpado de conspiración de crimen organizado y trata sexual, pero fue declarado culpable de transporte con fines de prostitución. En directo A nos vamos hasta Buenos Aires, en donde tiene lugar la cumbre del Mercosur. Ya concluyeron las conversaciones para un acuerdo de libre comercio con un grupo de 4 naciones europeas. ¿Podrá acaso este pacto abrir el camino para culminar el acuerdo con la Unión Europea? Nos lo cuenta nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Comenzamos. Damos inicio en la Franja de Gaza porque Israel y el grupo Hamas discrepan sobre una propuesta de tregua de 60 días planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es una esperanza que se abre en la vía diplomática, mientras en el terreno Israel mantiene su ofensiva sobre el enclave. De acuerdo con el ministro de Salud gazatí, ya son más de 57.000 los muertos en los cerca de 21 meses de guerra que se registran. Desde el amanecer de este miércoles, las autoridades palestinas recuentan 40 fallecidos a lo largo de la franja, incluyendo 4 niños y 7 mujeres. Previamente, nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena, nos entregó más detalles acerca de la propuesta estadounidense para el eventual cese el fuego. Sin duda todavía es pronto para decirlo, porque aparte situaciones como esta se han presentado ya muchas veces a lo largo de las distintas etapas de negociaciones y porque sobre todo de momento solo el presidente estadounidense Donald Trump se ha pronunciado al respecto, señalando esa supuesta aceptación de Israel a los lineamientos generales para un cese al fuego, y también Trump urgió a Hamas a aceptarlo porque dijo que la situación no va a ir a mejor sino a peor. La propuesta, no se conocen los detalles de la propuesta de manera escrita y formal, pero sí algunos funcionarios israelíes citados en medios locales han señalado que es casi calcada la ya presentada por el enviado estadounidense Steve Witkoff, que se presentó inicialmente en marzo y que con algunos retoques se volvió a debatir en mayo, y a finales de mayo terminaron las negociaciones nuevamente estancadas. En concreto, ese proyecto lo que suponía era una tregua de 60 días, la liberación de 10 rehenes vivos, de 18 cuerpos de rehenes fallecidos, también la liberación a cambio de prisioneros palestinos, un número a determinar, y también el ingreso de la ayuda humanitaria a mayor escala. Más allá del anuncio de Trump de ayer, la expectativa está puesta en lo que pueda llegar a dialogar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que este fin de semana va a empezar una gira por Washington y que va a estar en la Casa Blanca la semana próxima. Trump anticipó que se iba a mostrar muy firme frente al primer ministro israelí en su intención de llevar al fin de la invasión israelí en Gaza. Según el medio israelí Haaretz, lo que podría llegar a ofrecer el gobierno estadounidense a Israel como forma de llevar a que Netanyahu acepte los lineamientos del cese al fuego es compensaciones diplomáticas que podrían ir por el lado de retomar las negociaciones de normalización entre Israel y Arabia Saudita, un posible acuerdo también de normalización de relaciones con Omán y la posible también declaración por parte de Siria de un cese de hostilidades con Israel. Vamos ahora hasta Irán. El presidente del país, Masoud Pezeshkian, firmó una ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El texto aclara que no se permitirá la entrada de los inspectores OIEA al país, sino se garantiza la seguridad de las instalaciones y de las actividades nucleares pacíficas de Irán. Los detalles en este informe de Dasil Lanza. 8 días después del fin de la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán retrocede en su cooperación nuclear.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian puso en vigor el miércoles una ley aprobada por el Parlamento la semana pasada. El objetivo, cortar la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, el OIEA. Así lo informó la TV iraní. El presidente anunció la ley de los órganos gubernamentales para su aplicación. La ley fue promulgada la semana pasada en el Parlamento y posteriormente fue aprobada por el Consejo de Guardianes. La ley aprobada la semana pasada por Irán estipula que cualquier inspección futura de sus instalaciones nucleares por el OIEA necesita la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán. Esto provocó una respuesta inmediata de la Cancillería israelí. Hago un llamamiento a los países del E3, Alemania, Francia y el Reino Unido, para que restablezcan todas las sanciones contra Irán. Irán acaba de emitir un escandaloso anuncio sobre la suspensión de su cooperación con el OIEA. Se trata de una renuncia total a todas sus obligaciones y compromisos internacionales en materia nuclear. El OIEA indicó que esperaba más información por parte de Teherán. Irán había amenazado con interrumpir la cooperación con el organismo, acusándolo de parcialidad y de justificar los ataques aéreos de Israel. En junio, Irán e Israel se enfrentaron directamente por 12 días, tensión que derivó en bombardeos de Estados Unidos a instalaciones del programa nuclear iraní. La escalada se inició un día después de que la Junta del OIEA votara el 12 de junio a favor de declarar a Irán infractor del Tratado de No Proliferación Nuclear. El canciller iraní Abbas Araghchi dijo a la cadena CBS News que el bombardeo estadounidense de la central nuclear Fordow dañó gravemente las instalaciones, sin que se sepa precisamente la magnitud del daño. Mientras tanto, Estados Unidos detuvo el envío de ciertas armas a Ucrania, especialmente misiles antiaéreos. Es una información que confirmó la propia Casa Blanca el martes tras conocerse informes de prensa. Washington alegó que estaban preocupados por la disminución de sus propias reservas de municiones. El Kremlin saludó el anuncio mientras hay preocupación en Kiev. ¿De qué armas hablamos exactamente? Lo vemos en el siguiente informe. No muy lejos del frente, en Donetsk, hace unas semanas, estos artilleros ucranianos operaron un obús estadounidense M109, pero las municiones necesarias podrían agotarse porque Estados Unidos ha decidido suspender algunos suministros. Esta decisión se tomó para priorizar los intereses de Estados Unidos, tras una revisión por parte del Departamento de Defensa de la ayuda militar de nuestro país a otros países del mundo. La decisión de Washington se debería, por tanto, según la prensa estadounidense, a preocupaciones del Pentágono respecto a las reservas del ejército, las mismas de las que procede la ayuda militar enviada a Ucrania. Según el medio político, estas son las municiones que Estados Unidos ya no entregará a Kiev: misiles para sistemas de defensa aérea Patriot, proyectiles de artillería de precisión, misiles antitanque Hellfire y otros misiles transportados en aviones de combate F-16 y drones. Armas que Ucrania echará de menos en un momento en el que el país se enfrenta a una intensificación de los ataques aéreos rusos. Las reacciones y el temor frente al anuncio ya han comenzado a hacerse sentir en Ucrania. Esta decisión es, sin duda, muy desagradable, es dolorosa, y en el contexto de los ataques terroristas que Rusia comete contra Ucrania, contra pueblos, ciudades y aldeas pacíficas, ciudadanos ucranianos que mueren casi a diario a causa de estos ataques terroristas. Es una situación muy desagradable. El número de drones de largo alcance lanzados por Rusia registró un aumento del 36,8% en junio respecto al mes anterior. Los ataques están poniendo a prueba las defensas aéreas ucranianas y a la población civil, mientras las negociaciones de alto el fuego entre Kiev y Moscú siguen estancadas. En Estados Unidos, el rapero Sean Diddy Combs, ícono del hip hop, fue absuelto de los cargos más graves que pesaban sobre él en un caso en donde la fiscalía lo señalaba de liderar una organización criminal en la que abusaba sexualmente y drogaba a mujeres en fiestas extravagantes. Después de más de 2 días de deliberación, un jurado popular en Manhattan exculpó al artista de los cargos de conspiración de crimen organizado, el más grave, trata sexual mediante fuerza y fraude o coerción. Unas acusaciones que amenazaban a Diddy con cumplir una condena de por vida. Finalmente, el músico fue declarado culpable de cargos por transporte con fines de prostitución y podría ser condenado a 10 años entre rejas. La defensa dice que pedirá libertad bajo fianza. A continuación, un recuento de este mediático caso. Un criminal o un multimillonario de excéntricas preferencias sexuales.
Fueron las dos versiones que chocaron a lo largo de 7 semanas en este juzgado de Manhattan. Sean Diddy Combs, 55 años, fundador del sello Bad Boy Records, un imperio del hip hop que llevó como bandera el estilo de la costa este, con el fallecido The Notorious B.I.G. como leyenda. Fue en noviembre de 2023 cuando Cassandra Ventura, la que fuera su novia durante 11 años, lo demandó acusándolo de forzarla a ser parte de cientos de encuentros con trabajadores sexuales, en donde Combs llegaba a grabar los actos. Cassandra, una cantante de R&B conocida como Cassie, entregó su testimonio en la primera semana del juicio y compartió un mensaje a través de su abogado. Espero que mi testimonio haya dado fuerza y voz a otras supervivientes y pueda ayudar a otros que han sufrido a levantar su voz y a curarse del abuso y el miedo. A la denuncia de Cassandra le siguió otra acusación similar de una antigua pareja sin identificar y otras docenas de demandas semejantes. En total fueron 34 testigos los que entregaron declaración. A Diddy se lo acusó de 5 cargos: conspiración de crimen organizado, el más grave, trata sexual mediante fuerza, fraude o coerción y transporte con fines de prostitución. El rapero se declaró inocente de todos. Para la fiscalía, Combs era la cabeza de una organización criminal en donde se abusaba y drogaba a mujeres para que hicieran parte de fiestas sexuales y en las que se silenciaba a las víctimas con chantajes y uso de la violencia física. A lo largo del juicio presentaron elementos tales como las botellas de aceite de bebé y lubricantes encontrados en su residencia en Miami. Para la defensa del artista era un estilo de vida poco convencional en donde había uso consentido de estupefacientes y una lamentable violencia doméstica. Representa una de nuestras leyendas y uno de nuestros íconos caídos. Diddy es un ícono, no podemos negarlo. Ganador de 3 premios Grammy, Combs no testificó en su juicio y tampoco llamó a ningún testigo. El líder espiritual Dalai Lama dio a conocer que tendrá un sucesor y afirmó que será la comunidad budista en el exterior la que realizará la elección. Se trata de un desafío para el gobierno chino. ¿Cómo se elige al jefe máximo del budismo tibetano? Lo explicamos en este reporte de Natalia Plazas. Es el líder espiritual más importante para el budismo tibetano. Al Dalai Lama se le considera el guía de millones de personas en temas religiosos, éticos y espirituales. El actual Dalai Lama es el 14º líder de esta religión, reconocido con el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta en favor de la liberación del Tíbet. ¿Cómo se elige esta figura? Su selección se basa en la creencia de la reencarnación. La tradición tibetana sostiene que el alma del Dalai Lama se reencarna en el cuerpo de un niño después de su muerte. Tras su fallecimiento, monjes budistas de alto rango inician un proceso de búsqueda, basado en señales místicas como visiones, sueños o consultas con oráculos. El proceso de reencarnación de su santidad será llevado a cabo principalmente por el Instituto Gaden Podran, el Instituto de su Santidad y los altos lamas de las 4 escuelas tibetanas. El actual Dalai Lama, nacido el 6 de julio de 1935 en una familia de agricultores del noreste de Tíbet, fue hallado por un grupo de búsqueda enviado por el gobierno tibetano cuando solo tenía 6 años. Recientemente, el Dalai Lama ha dicho que su sucesor nacerá fuera de China. Su santidad ya ha dicho que un reencarnado es alguien que continuará la obra de su predecesor, y dado que actualmente no hay libertad en el Tíbet, el reencarnado nacerá en un país libre donde sí la haya. China dice que tiene derecho de aprobar a su sucesor por una tradición del siglo XVIII en la que se extraían de una urna de oro los nombres de las posibles reencarnaciones. Pero para el entorno del Dalai Lama, Beijing busca ejercer más influencia sobre el Tíbet. También critican que el ejecutivo chino es ateo y ha librado una guerra contra el Dalai Lama, quien vive exiliado en India desde 1959 tras huir de un levantamiento fallido contra el régimen comunista de Mao Zedong.